Buenas noches, Lisa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarles, Silvita, bienvenida al desarrollo de la presente clase correspondiente a inglés. Tenemos un segundito más que se interconecten el resto de compañeros y damos inicio a la presente clase. Buenas noches. Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de inglés. Un gusto poderles saludar, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. En pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, con el tema número 3, adverbios de lugar. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades, dice, en relación al contenido de la presente tarea. Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, traduzca los siguientes adverbios. Tenemos someday, tenemos some, style y today. Esos son los adverbios que ustedes tienen que traducir al español para ver qué significa. La siguiente dice, traduzcan los siguientes adverbios. Igual tiene after, tiene already, tiene before, hardlier, perdón, hardlier, tienen el último. Luego dice, construya una oración con los siguientes adverbios de tiempo. Ustedes tienen hardly, tienen que construir la oración tanto en inglés como en español. Just, igual, tanto tiene que ser esta oración en español y también en inglés. La siguiente dice, los adverbios de modo sirven para expresar. ¿Para qué sirven los adverbios de modo? Ustedes tienen que completar, obviamente es una conceptualización que ustedes tienen que hacerlo en español. Si es que ustedes así lo ameritan, ustedes pueden poner un ejemplo en relación del adverbio de modo. La siguiente dice, traduzca los siguientes adverbios de lugar. Tienen los siguientes adverbios. Here, tienen highway, tienen been y tienen below. Esos son los 4 adverbios que ustedes tienen que traducir en relación a los adverbios de lugar. Ahí tienen ustedes la tarea, qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que desarrollar. Recuerden que todas las actividades son 100% hechas a mano. Para ello ustedes en su hoja tienen que desarrollar la rotulación de la misma, cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación de eso desarrollan su tarea. Para el contenido, obviamente que se ajuste a todos los requerimientos de que se les solicita. Ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que toda su tarea esté correctamente desarrollada. A continuación de esto, nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema adverbios de lugar de la semana número 3, correspondientes al 8 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 8 de enero, la fecha límite de entregas es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Ya saben, tienen toda la información pertinente, cómo es lo que ustedes tienen que presentar su tarea. Aquí tienen toda la información. Se les ha proporcionado la información necesaria en relación al desarrollo de la actividad, cómo es lo que tienen que hacer para la presente actividad, para la presente semana. Una vez explicados cómo tienen que desarrollar su tarea, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y nosotros vamos a ver, estamos en la Unit 5, estamos en el Topic 3, el tema número 3, que son que corresponde a adverbios de lugar. Vamos a ver cuáles son y cómo se desarrollan. Obviamente, en la clase anterior nosotros ya habíamos estado viendo una serie de estructuras en relación de los adverbios. Vamos a continuar a partir de esta clase con el resto de estructuras, con el resto de
de características en relación de los adverbios. Y en esta clase nos ha tocado ver los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo, como su nombre lo indica, del lugar. Entonces, en este caso, el adverbio de lugar precisa o describe el espacio donde va a ocurrir o donde se desarrolla la acción. Se pueden identificar con la pregunta where de las who questions, que se traduce al español como dónde. Dónde se traduce where. En relación a los adverbios de lugar, nosotros tenemos los siguientes. Dentro de ellos, obviamente, existen muchos más, pero los que más se utilizan, los que podemos poner los más como ejemplos, los más utilizados, son los siguientes. Tenemos los siguientes adverbios de lugar. Por ejemplo, el primero, above. Above se traduce al español como arriba. Arriba es above. Abroad, abroad es afuera o fuera del país. Cuando una persona que se encuentra fuera del país, ahí utiliza esta determinación, este adverbio de lugar que es abroad. La siguiente, ahead. Ahead es adelante. Cuando se le indica que tiene que avanzar o en el lugar donde se encuentra. Away es lejos. Behind es atrás. Below es abajo. Beyond es más allá. Beyond, más allá. Tenemos far, es lejos. Here es ahí. In es dentro. Inside es adentro. Una cosa es dentro y otra cosa es adentro. Entonces, por eso tenemos in para adentro, inside para adentro. Tenemos la siguiente que es near, que es cerca. Opposite, opuesto o del otro lado. Eso significa opposite. Out es fuera. There, ahí. Y por ejemplo, este out se utiliza mucho, por ejemplo, en el aspecto deportivo, cuando están jugando los partidos de fútbol. Ahí, por ejemplo, para fuera del lugar, ahí se utiliza esta determinación out que ustedes habrán podido escuchar. Entonces, out significa fuera, there significa ahí, en relación del lugar donde se desarrollan. Estos son algunos de los adverbios de lugar que se pueden utilizar y cada uno de ellos responde a la who question where, que significa dónde. Eso quiere decir dónde ocurre tal cosa, por ejemplo. Ahí ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos: above, abroad, ahead, away, behind, below, beyond, fear, here, in, inside, near, opposite, out, there. En cuanto a los adverbios de modo, como su nombre lo indica, sirve para expresar de qué forma se realiza, con qué modo, con qué actitud se desarrolla o desarrolla una acción. Para eso sirven los adverbios de modo. Vamos a ver igual los siguientes dentro de las siguientes características. Tenemos los adverbios de modo y obviamente también su traducción. Por ejemplo, badly, recordemos que prácticamente estos adverbios nacen a partir de un adjetivo. Adjetivo bad, que es malo, pero si le aumentamos la li al final, eso ya habíamos visto en clases anteriores, le complementamos en la parte final la li, se transforma en un adverbio, en este caso en un adverbio de modo. Badly es malamente, solamente bad es malo, pero si le pongo badly se transforma en adverbio y eso se traduce como malamente. Tenemos careful, es cuidado, pero carefully es cuidadosamente. Tenemos careless, es descuido, pero seriously, obviamente, en este caso, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que careless termina en una letra S. Eso hay que tener mucho cuidado, precedido de una vocal. ¿Qué es lo que pasa ahí? De acuerdo a la regla gramatical, la última letra, la última consonante tiene que duplicarse y ahí procedemos a complementarle con LI y de esa manera se transforma en un adverbio, en este caso en un adverbio de modo. Seriously es descuidadamente. Clearly es claramente. Hazily es fácilmente. Fast es rápidamente. Recordemos que este fast habíamos visto ya en clases anteriores. Este corresponde a una excepción de regla, a una serie de adverbios que mantienen su forma tanto para el adjetivo como para el adverbio. No hay cambio. Obviamente lo único que van a ver
Lo único que ustedes van a notar la diferencia es el momento en el cual se utiliza. Por lo tanto, fast es rápidamente. En este caso como adverbio, pero fast también es rápido. Tenemos el siguiente, sí está transformado a partir de un adjetivo, el adjetivo feliz, que es happy, está transformado en un adverbio con la determinación, con la última estructura que es li. Tenemos happily, es felizmente. Entonces ahí tenemos la transformación. Hard igual es un adverbio, igual que fast es hard, mantiene su forma tanto para el adjetivo como para el adverbio. Hard se traduce como difícilmente. Hard como adjetivo difícil, pero hard como adjetivo, como adverbio, difícilmente. Naturally, naturalmente. Separately, individualmente. Simply, simplemente. Entonces ahí tenemos una serie de adjetivos, perdón, de adverbios relacionados a los adverbios de modo. ¿Cómo se desarrolla? Si ustedes pueden ver prácticamente el modo en el cual, por ejemplo, se cayó malamente, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando el modo, describiendo cómo se ejecutó la acción. Carefully, cuidadosamente. Cuidadosamente abandonó el lugar, por ejemplo. Entonces ahí estamos indicando, está determinando el adverbio en qué forma se desarrolló la acción. Y así sucesivamente con cada uno de ellos podemos hacer una serie de oraciones, las cuales nos permiten determinar el uso correcto, en este caso de los adverbios de modo, dentro de la estructura gramatical en inglés. Pasamos al siguiente y vamos a ver los adverbios de orden. Los adverbios de orden, obviamente, como su nombre lo indica, se usan para enlistar, enumerar y ordenar determinados conceptos. Y prácticamente ellos responden a los números ordinales. ¿Se acuerdan cuáles eran los números ordinales? Nosotros habíamos visto en octavo, habíamos visto en el primer nivel, habíamos visto los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Son first, que corresponde al primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto y así sucesivamente. Entonces, igual, los adverbios de orden responden prácticamente a estos números correspondientes a los números ordinales, de la estructura de los números ordinales. Dentro de los adverbios de orden podemos ver los siguientes. Obviamente, dentro de la siguiente infografía, nosotros vamos a poder ver dentro del siguiente cuadro tanto los adverbios de orden y también la traducción al español. Por ejemplo, tenemos at last, que tenemos que se traduce al español como al final. Tenemos eventually, eventualmente, igual, eventual se traduce como eventual, pero si yo le agrego, igual para transformarle en adverbio, la li al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eventually, que es eventualmente. Finally, finalmente. First, primeramente. Este first, recuerden que es primero, pero en este caso como adverbio se traduce como primeramente. First of all, antes que nada, first of all, también se lo puede utilizar. Tenemos in the end, al final, in the end. Tenemos la siguiente, in the first place, en primer lugar. Obviamente esto se utiliza cuando ustedes van a organizar una serie de ideas, una serie de estructuras, las cuales están seleccionadas o están organizadas por números, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hacen los programas, las estructuras de los programas. Las presentaciones, ahí ponen en primer lugar, qué sé yo, por ejemplo, himno nacional. Segundo lugar, palabras del presidente. Tercer lugar, palabras del vicepresidente y así sucesivamente. Ahí nosotros podemos utilizar in the first place, en primer lugar. En primer lugar, obviamente se utiliza en determinadas actividades, como les había mencionado anteriormente. Initially, que es inicialmente, lastly, que es finalmente, y secondly, que es en segundo lugar, secondly, thirdly, fourthly, obviamente con la terminación li, perdón, se transforman indiscutiblemente en un adverbio de orden. Que secondly igual es en segundo lugar, thirdly en tercer lugar, fourthly en cuarto lugar y así sucesivamente, siempre utilizando los
números ordinales. Esto en cuanto a los adverbios de modo. En cuanto a los adverbios de tiempo, ¿qué son los adverbios de tiempo? Los adverbios de tiempo son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa y responden, cada uno de estos responden a la pregunta when. When de las who questions o de las questions were que habíamos visto anteriormente en otras clases, que se traduce al español como cuándo. When se traduce como cuándo. ¿Cuándo sucedió esto? Por ejemplo, ¿cuándo sucedió la manifestación? Y ustedes pueden responder after, que significa después, o before, antes, dependiendo cuándo se ha desarrollado alguna actividad, o cuándo fue tu cumpleaños, por ejemplo. Ahí ustedes pueden decir after week, después de esta semana, por ejemplo. Entonces ahí ustedes, dependiendo cómo lo quieran utilizar, ahí tenemos los adverbios de tiempo. After se traduce como después. Already se traduce como ya. Before es antes. Earlier es más temprano. Early es tempranamente. Just, solamente. Late, tarde. Later, más tarde. Y esto nosotros hemos visto incluso en la mayoría de los dibujos animados. Cuando ustedes vemos, por ejemplo, ¿quién no le gusta ver la televisión, especialmente los dibujos animados, cuando están en compañía de sus hijos, por ejemplo? En la serie de Bob Esponja, cuando quieren trasladarse al pasado, ahí utilizan Leatherwick, por ejemplo, una semana más tarde y así, qué sé yo. Entonces, este leather es nosotros mucho hemos visto, pero nosotros la mayoría de las veces nosotros les dejamos pasar por alto o no les tomamos en cuenta. En este caso, leather, ya saben que se traduce como más tarde. Now es ahora. In this moment o in this now significa ahora. Tenemos someday, que es algún día. Someday se traduce como algún día. Soon, pronto. Style, aún. Esos tenemos los siguientes. Tenemos today, que es hoy. Tomorrow, que es mañana. Y yesterday, que es ayer. Ahí tenemos, estos son los adverbios de qué? Adverbios de tiempo, porque están indicando en qué momento ocurre una acción, en qué momento se va a desarrollar una determinada acción o cosa. Entonces, eso es lo que determinan los adverbios de tiempo. Aquí nosotros hemos visto hasta aquí la siguiente etapa de clasificación de adverbios. Hemos visto justamente los adverbios de tiempo, que prácticamente expresan en el momento, en el espacio, en el tiempo, donde se desarrolla una actividad. Hemos visto también los adverbios de orden, que indica el orden en determinadas actividades. De hecho, como su nombre lo indica, adverbio de orden se usa para enlistar, enumerar y ordenar conceptos, actividades y una serie de cosas. Tenemos los adverbios de modo para indicar de qué modo se desarrolla una acción. Eso determina o eso describe los adverbios de modo. Y hemos visto también los adverbios de lugar, que indican en qué lugar, describe el qué lugar o el lugar donde se va a desarrollar una determinada acción. Esas son las actividades que nosotros hemos visto y vamos a hacer un poquito más, vamos a ampliar un poquito más este tema en función de estas actividades que son fundamentales dentro del desarrollo de esta actividad. Y vamos a ver un poco más y vamos a ver esta pequeña cápsula en relación a este tipo de adverbios. Vamos a ver un poco más qué son los adverbios de lugar, una conceptualización más se precisa en cuanto a los adverbios de lugar. Estas palabras se denominan adverbios of place, adverbs of place o adverbios de lugar, y como le indica su nombre, determinan el sitio en donde la acción ocurre. Algunos de los más comunes vamos a ver cuáles son dentro de los adverbios de lugar o adverbs of place, adverbios de lugar. Y aquí tenemos una pequeña lista. Por ejemplo, tenemos outside, que es afuera. Y ustedes igual, esta determinación de offside, nosotros le utilizamos mucho, especialmente en el soccer, en el fútbol. Ahí utilizamos el offside para indicar un fuera de lugar. Entonces saben qué significa offside, que es afuera. Back, atrás o detrás. In front of, que es enfrente de.
Here es aquí o acá. Tenemos upstairs, que es en el piso de arriba. Tenemos inside, que es adentro. Tenemos here, que es adelante. Inside, a un lado o aparte. There, allí o allá. Downstairs, que es en el piso de abajo. Esas son las características en cuanto a la determinación que nosotros podemos hacer dentro de los ejemplos de los adverbs of place. Adverbs of place, que son los adverbios de lugar. Y se ubican después del verbo principalmente de la oración. Aquí nosotros tenemos prácticamente tenemos la fórmula en la cual van ubicados los adverbios dentro de una oración. Dentro de una oración gramatical, los adverbios están ubicados por lo general después de un verbo. Eso quiere decir que en la siguiente fórmula nosotros podemos ver, vamos a tener primero un subject, esto quiere decir el sujeto de quien se habla en la oración, puede ser directo o puede ser reemplazado con los pronombres. Verb tiene que tener un verbo, tiene que tener adverb, un adverbio, y tiene que tener un complement, que es un complemento. Entonces son las características, esta es la fórmula que debe contener una oración que contenga un adverbio de lugar. Entonces tenemos, en este caso tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos Juan skates around the park. Nosotros tenemos subrayado con azul y tenemos subrayado con verde. Con azul o con celeste lo que corresponde al verbo y con verde lo que corresponde al adverbio. Cuando hablamos del subject, estamos hablando de la persona de quien se va a hablar en la oración, de la persona, cosa o animal de quien se va a hablar en la oración. Ese es el subject o sujeto. Recordemos que se puede hablar directamente o tratar directamente con el sujeto dentro de la oración, o puede estar reemplazado con los pronombres personales. Ya vamos a hacer un ejercicio para que puedan ver cómo yo reemplazo a Juan con un pronombre personal. Luego tenemos un verbo, en este caso tenemos skates. Skates es un verbo que determina la acción que realiza el sujeto. En este caso, skates se traduce como patina o patinar. Luego tenemos un adverbio que es around, que está indicando, en este caso, es un adverbio de lugar, en el cual está indicando cómo y en qué lugar lo está desarrollando. Y por último tenemos un complement, en este caso tenemos un artículo, un artículo determinado, en este caso que es de, y tenemos el lugar, en este caso un sustantivo propio que es park, parque. Entonces de esa manera está gramaticalmente constituida esta oración. Traducido, Juan patina alrededor del parque. Juan skates around the park. Entonces, Juan es el sujeto de quien se habla en la oración. Skates es el verbo, que es lo que ejecuta el sujeto. El adverbio es en qué forma se desarrolla esa acción o en el lugar donde se desarrolla la acción. Y obviamente el complemento, que en este caso es de par. De esa manera está constituido. Entonces, una vez que ustedes han visto esta estructura, los adverbios here y there también pueden ubicarse al iguinicio de la oración si lo que se desea es enfatizar el acontecimiento o acción que se va a narrar. Se debe usar cuando se encuentren en una distancia relativamente cercana al sitio que estás o que ustedes van a mencionar. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos, tanto con her y con there. Con her dice, here is the hospital where Megan had birth. Aquí está el hospital donde Megan dio a luz, dice. Entonces, here is the hospital where Megan gave birth. Entonces, aquí nosotros tenemos, en este caso, la utilización de her. Her está señalando de manera correcta el sitio donde está el hospital. Dice, aquí está el hospital. Her se traduce como aquí. Here is the hospital. Aquí está el hospital. En este caso, en el siguiente caso con there is the mall where I buy my clothes. Dice, aquí está el centro comercial donde compro mi ropa, señalando a distancia no tan próxima el centro comercial, el lugar del cual se está tratando, del cual se está indicando dentro de la oración.
Entonces aquí nosotros podemos ver estas dos características fundamentales también dentro de la utilización de los adverbios de lugar, tanto here y como there. Here, ya saben, está cuando utilizamos este here, tenemos que estar relativamente cerca del sitio desde el cual nosotros vamos a hablar. Mientras que there, por el contrario, nosotros ya no estamos cerca, estamos a una relativa distancia del lugar donde se está indicando que se desarrolla algún tipo de acción. Esas son las características fundamentales en cuanto a la utilización de here y también a la utilización de there dentro de los adverbios de lugar, cuando ustedes quieran precisar, cuando ustedes quieran determinar cómo se utilizan los adverbios de lugar. Esto en relación a los adverbios de lugar. Vamos a ver un poco más dentro de estas características. Vamos a ver un poco más. Vamos a ir reforzando un poco más en relación a los adverbios de lugar, cuáles son, cómo se desarrollan, la pronunciación y también algunos ejercicios en cuanto al desarrollo de esta actividad. Y vamos a iniciar, vamos a presentar estas actividades. Vamos a ver, en este caso igual vamos a ver un poco sobre los adverbios de lugar en inglés, un poco de teoría y también un poco de práctica en cuanto a la utilización de este tipo de gramática inglés. En inglés existen muchos adverbios de lugar, como above, here, being, beneath, downstairs, downtown, por ejemplo. Muchos de ellos se parecen bastante entre sí, lo que puede llevarnos a cometer muchas de las veces errores o a confundirnos. Además, hay otros adverbios que también pueden utilizarse como preposiciones, como el caso de around y también de being, lo que lo hace aún más complicado, un poco lioso. Hoy vamos a ver cómo utilizar los adverbios de lugar en inglés y vamos a ver algunos ejercicios en función de estas categorías. Y vamos a iniciar con los adverbios de lugar en inglés. En inglés podemos decir que los adverbios de lugar indican el lugar en el que se desarrolla la acción. Por lo general se colocan después del verbo principal o después de la preposición o la que modifica a la oración. Esa es la ubicación correcta en cuanto a los adverbios de lugar. Por ejemplo, tenemos she looked around. Around está obviamente remarcado para que vean en relación de los adverbios de lugar. She looked around back the cloud, find her classes. Por ahí tenemos la ubicación. La siguiente tenemos, por ejemplo, tenemos I'm going back to school. Entonces, aunque la lista de adverbios de lugar en inglés es algo extensa, hay algunos adverbios de lugar que es importante que se utilice. De hecho, son los más utilizados dentro del idioma inglés. Y como ya habíamos visto, utilizamos here y también utilizamos there. Cuando se utiliza el uno y cuando se utiliza el otro, ya habíamos visto. Se utiliza muchísimo y sirve para indicar la posición de algo con respecto al hablante, con respecto a la persona que está indicando. Por ejemplo, tenemos la primera, dice, your phone is there. Tu teléfono está aquí. Está relativamente cerca, con el here. Por lo tanto, la siguiente oración dice, point in there. Dice, ponlo ahí. Obviamente, la persona que recibió la información del teléfono y está vuelta relativamente lejos, ya no está cerca. Entonces, ella dice, ponlo ahí. Entonces, el momento que luego, en relación a la posición del objeto, el siguiente hablante está algo lejos. Ya saben, here se utiliza cuando el objeto de quien nosotros nos vamos a referir está cerca, mientras que there se le utiliza cuando el objeto está relativamente lejos. En cuanto a los adverbios de lugar que terminan en where, ese tipo de adverbios se usan para hablar de la posición de algo, sin precisar exactamente cuál de esa posición. Lo más comunes son, por ejemplo, somewhere, anywhere, tenemos nowhere y tenemos everywhere. Esos son los adverbios de tiempo que se utilizan con estas determinaciones y que obviamente, a pesar que son un poco complicados, obviamente nos permiten con más elegancia determinar o describir algunas actividades de algunos lugares. Por ejemplo, tenemos is there
anywhere. I can leave my umbrella. En este caso es una pregunta. It's still me. Y obviamente la respuesta I have not where to go. Ahí tenemos la determinación tanto de anywhere y tenemos de nowhere dentro de los adverbios que se utilizan con la terminación where. Los adverbios de lugar que terminan, por ejemplo, en words. Este tipo de adverbio se utiliza para expresar movimiento hacia una dirección determinada. Por ejemplo, he took a step backwards. La siguiente oración, por ejemplo, we climbed upwards for over 2 words. Entonces ahí tenemos la determinación tanto de backwards y tenemos de upwards dentro de la utilización de los adverbios que terminan en words. Obviamente que cuando hablamos de este tipo de adverbios, prácticamente vendrían también a ser casi similares a a palabras compuestas. Obviamente están compuestas por dos términos y nosotros podemos utilizar o podemos observar. En el caso de backwards, tenemos la primera estructura de la palabra sería back. Back, que puede ser maleta, que obviamente es una palabra polivalente que dependiendo cómo se lo vaya a utilizar dentro de la oración, tiene determinadas formas. En este caso, con el complemento words, se transforma en un adverbio, obviamente que determina o movimientos hacia una dirección determinada. Por ejemplo, backwards, tenemos upwards y así sucesivamente una serie de adverbios que determinan el lugar o la dirección donde se puede ir. Los adverbios de lugar que también funcionan como preposiciones, debes tener cuidado en saber de diferenciar algunos adverbios que tienen que también pueden funcionar como preposiciones en inglés. Vamos a ver algunos, por ejemplo, tenemos de been, por ejemplo. Dentro de la utilización de been, tenemos la siguiente oración. Tenemos we are falling been. En cambio, podemos también utilizarlo como the cat is banging the door. Entonces, aquí, obviamente, nosotros podemos ver o podemos diferenciar algunos adverbios que funcionan como preposiciones y también que otros que funcionan como adverbios. En la primera oración, bang está utilizada como una preposición, mientras que en la segunda, cuando estamos hablando de cat, estamos hablando del gato, estamos hablando como un adverbio de lugar. The cat is banging the door. El gato está cerca de la puerta. Entonces ahí tenemos la utilización, la determinación de estas actividades. De esta manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de esta clase. Tienen todo el material correspondiente para el desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Cuídense mucho, les deseo que tengan un feliz fin de semana, un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.